estamos dentro del Festival de Poesía por Getafe, ahora os comento, y el diseño de la escenografía es diferente. Se me oye bien, ¿no? ¿No le pasa a todos? ¿Perdón? ¿Sí? Con eco. Mejor, ¿no? Ahora, a ver, ¿se oye ahora qué tal? ¿Sí? ¿Se me oye? El eco. ¿Se oye bien? ¿Sí, el eco? Es que yo desde aquí no... Sí. La acústica de la sala, el eco, la verdad es que ya me pincháis así, no puede ser. No, entonces nos quedamos solos, me quedo solo. El eco sí que es un elemento importante para comprender la obra de Jaume Plensa. O sea, podíamos empezar por ahí, no debería empezar por ahí, porque entonces, pero esa vibración que generan las paredes con el sonido dentro del cuerpo, ese rumor es la representación del pensamiento según Plensa o según algunos poetas. William Blake decía que el universo está lleno de pensamientos, o sea, imaginaos, y en esto se va a basar Plensa, o sea que bienvenido al eco. ¿Qué tal ahora? ¿Se sigue oyendo el eco? Sí, sigue. Bueno, yo me siento... Bueno, iba a decir una barbaridad, no lo voy a decir. Estamos en época de cónclaves, así que... Bueno. ¿Veis en las pantallas? Porque yo ahora, como no veo lo que estáis viendo, supongo que estamos viendo lo mismo. Por supuesto, esto que estaba haciendo yo con el móvil era precisamente ponerlo en modo avión, para que no haya ningún problema y no molestar a los que estáis escuchando la conferencia. O sea, imaginaos los que estáis de aquí para acá. Bueno, dicho todo esto, estamos en el proyecto Arteactivo de divulgación de las artes plásticas. Mi nombre es Sergio Delgado y este proyecto va por la 15ª edición. Llevamos 15 años, hoy es la penúltima acción de Arteactivo. Yo voy con la luz roja, ya lo confieso, porque una vez al mes tenemos una charla relacionada con las artes plásticas y las artes visuales. Y luego al día siguiente, salvo excepciones, pues tenemos una visita a museo o taller. En este caso vamos a hablar un poquito de la relación, un poco del grafismo, la letra, la palabra, con las artes plásticas, que tienen muchísimo que ver. Y mañana hay una visita, lo que pasa es que es una visita muy libre, porque yo estaré a las 11 en Fundación Telefónica, por si alguien quiere ir, pero no puedo ni esperar ni hacer grupos, porque además suele haber bastante jaleo, no es como cuando vamos a Casa Encendida o otros sitios. Entonces yo estaré allí, no he hecho ni lista de gente que vaya, si coincido, y si no, y subimos y lo podemos ver. De todas formas, he dicho Fundación Telefónica Gran Vía, a las 11 de la mañana, en la exposición que se ha prorrogado hasta el 7 de septiembre de Jaume Plensa. Es curioso lo que pasa con Plensa y su obra, que todo el rato se está prorrogando, todo el rato. Esa Julia, que ya tenía que estar, no estar, pero sigue ahí. Bueno, pues entonces eso, y entonces los que queréis asistir podéis ver la exposición. De todas formas, sabéis que Fundación Telefónica tiene, a través de su página web, visitas guiadas concretadas, es decir, que tú puedes sacar la entrada con visita guiada en la página web y luego vas al horario que te digan. Y si vas por libre no hace falta sacar la entrada porque es gratuito, entonces yo estaré a las 11, entraré y si hay alguien entra conmigo, y si no, pues eso sí voy a ir bastante rápido porque tengo mañana un día muy complicado, pero bueno. Y la velocidad y la obra de Plensa son antagónicos, ¿no? Es como estar en un lado opuesto. Esto de la lentitud en Plensa es absolutamente evidente en toda su obra. ¿Conocéis la obra de Jaume Plensa? ¿Sí? ¿Habéis estado en la exposición de Telefónica? ¿Y qué hacéis aquí? ¿Qué hacéis aquí? Bueno, antes de empezar voy a empezar con una pequeña introducción, y a ver si funciona. ¿Me decís si sale algo en la pantalla? Vale. ¿Perdón? Es Yoko Ono. Yoko Ono, la culpable de todo. Ahí la tenéis, a Yoko Ono. No, porque los Beatles desaparecen como si John Lennon no fuese responsable de nada, ¿no? Yoko Ono. En fin. Bueno, lo veis, ¿verdad?
¿Qué está haciendo? Fijaos que alguien ha dicho por ahí, ¿os sabe muy bien lo que hace o...? Lo más fascinante de este vídeo, bueno, esto es una broma lo que voy a decir, es esto que está haciendo, no sé si alguien lo ha hecho alguna vez, en formato grande, coger una brocha, empezar a trazar sobre una superficie plana, blanca, negro sobre blanco, además el origen de la escritura, el origen de la tinta, el papel, en las culturas milenarias como la cultura china. Aquí hemos hablado de la tinta china, creo que no sé si ha sido este curso o el anterior, de la historia de la tinta china. Y lo fascinante es poder hacer esto y que un señor te va llevando el cubo. Eso es fantástico, eso es fantástico. Pero lo interesante de esto que acabamos de ver, lo voy a dejar mientras hablo un poco, que siga dibujando, por lo menos que trabaje un poco yo como no, ya que es artista conceptual, lo interesante de esto es precisamente la relación que tiene lo que llamamos el grafismo, el trazo, porque realmente no está escribiendo. Podríamos pensar que está escribiendo en un alfabeto pues oriental, o que no sea latino, que no conocemos las tipografías, no, realmente simplemente se está dejando llevar. Y lo que decís por ahí, o sabe lo que hace, o lo importante aquí es la seguridad del trazo. De pronto, Yoko Ono empieza a trazar con una seguridad que nos convence. Entonces, pues, yo os hubiese dicho, pues ahora acaba de poner una frase sobre la paz en el mundo. Ha hecho una reflexión profunda sobre que todos los pueblos son hermanos y todas las culturas son un crisol que se reúnen alrededor de la hoguera de la caverna de Platón, por ejemplo. Pero no está diciendo nada. Simplemente estamos viendo el ritmo. De forma que la tipografía o el grafismo se va a convertir en una forma plástica. Los escritores, los poetas, los pensadores necesitan tener una forma gráfica de representar lo dicho, salvo cuando lo van contando. Es decir, aquí ha pasado por esta semana, y que por cierto, nuestra cuarta participación de Poesía por Getafe, lo cual lo agradezco muchísimo, colaborar con este proyecto tan fantástico y con tanta gente que ha pasado por aquí. El otro día estuvo Bob, por ejemplo, aquí recitando poemas. Bueno, lo interesante de todo esto es que puede ir simplemente de forma oral, ¿verdad? Pero el origen de la permanencia de una historia a veces se consigue a través de la forma gráfica, del soporte. Cuando se quedan las pinturas en las cavernas, por ejemplo, las conocemos, intentamos comprender qué nos están contando porque están sobre un soporte que no se ha perdido en el tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, la pintura romana sí que se ha perdido, la pintura griega se ha perdido porque desaparecieron, nos quedan los mosaicos y el estatuario. Entonces tenemos que inferir en algunas pequeñas tablas si estos tipos realmente dibujaban o pintaban, ¿no? Como Safo, que decíamos el otro día, ¿no? Y me dijo algo de la poeta. El hecho de que el grafismo se convierta, perdón, voy a pasar esta imagen, ¿verdad? Que, como está en vídeo, que se convierta en ritmos, va a generar a diferentes artistas plásticos que muestren su obra como si estuviesen escribiendo, ¿verdad? Aquí tenemos, por ejemplo, esta obra de Toby, donde lo que está haciendo realmente es soltar la mano sobre el papel, sin más, como si escribiera, pero es ininteligible. Lo vais viendo, ¿verdad? ¿Veis todas esas piezas que aparecen en estas zonas donde los artistas van a generar ritmos visuales con el formato texto? ¿Se entiende esto más o menos? Ni siquiera es una ilustración, porque una ilustración, y por cierto, sigo abriendo paréntesis, tenéis aquí una exposición relacionada con de Poesía por Getafe, trazos y rimas, de la asociación La Carpa de Artistas Plásticos de Getafe, que lo que han hecho es justamente lo contrario, bueno, no lo contrario, pero sí diferente a lo que hace Toby en este ejercicio. Toby, con el sentido de la escritura, genera una obra plástica abstracta. Y lo que han hecho estos artistas de la asociación La Carpa, artistas pictóricos plásticos, lo que han hecho es coger un poema, el que han querido, unos versos de un poema célebre o no, el que han querido, que lo tenéis puesto en la cartela, tenéis los 3 o 4 versos seleccionados y luego el poema, la referencia al libro y el poema concreto, y simplemente lo que han hecho, bueno, simplemente, no es poco, es ilustrarlo. Es decir, el artista aquí
intenta interpretar qué está ocurriendo en el texto, qué pensamiento, qué metáfora, qué elemento quiere reflejar el escritor, el poeta, y lo que hacen ellos es simplemente pues, hacer una interpretación subjetiva. En el 99% de los casos de esta exposición ha sido así, creo porque no he hablado con todos, he tirado a la piscina. Es que sé de uno que lo ha hecho al revés. Ha hecho primero la ilustración y luego ha tenido que buscar la poesía. Pero estas cosas pasan. Bueno, entonces tenéis aquí un ejemplo de lo que no es ilustración, sino lo que es una vinculación absolutamente íntima entre el grafismo y la representación plástica, imitando un texto. Nuestro cerebro puede pensar que están ocurriendo cosas, pero no están ocurriendo nada más que ritmos. No hay un pensamiento elevado o un pensamiento poético por encima de estos ejercicios. Y entonces estos artistas que pertenecen al movimiento del expresionismo abstracto último, o mejor dicho, primario, o mejor dicho, al surrealismo abstracto, ¿qué es lo que van a hacer? Pues utilizar un sistema de escritura muy curioso que es el automatismo. No sé si os sonará todo esto del automatismo, pero es cuando el poeta pintor se pone a escribir dejando que la mano vaya por el papel como si fuese una especie de medium, donde si intentáis escribir y os tapáis los ojos, llega un momento que te sales del papel, ¿verdad? O llega un momento que los renglones se van de un sitio para otro, y las palabras son inteligibles, ¿verdad? Bueno, estos artistas que se basaban en el automatismo iban generando estos ritmos a modo, como veis aquí, en esta pieza de Michaud, pues a modo de una especie de iconografía casi milenaria, casi egipcia, ¿verdad? Que si vamos viendo el recorrido, a medida que avanza este carácter caligráfico, que nos recuerda un poco a los ideogramas chinos, se van convirtiendo en figuras, es decir, es casi un pictograma, ¿lo veis, verdad? Entonces, lo que quiero es que vayamos entendiendo, vayáis viendo realmente cómo el artista plástico puede jugar a que escribe sin escribir. Esto es muy poético, por cierto, ahora que lo pienso. ¿Lo veis? Porque el poeta juega muchas veces a contar cosas sin contarlas, o a contar cosas con la forma de otra cosa diferente, que es una metáfora. ¿Lo veis? Pues esta sería la traducción en artes plásticas un poco, estos trabajos. Y esto llega a un momento que los artistas en la historia de la pintura, como hace por ejemplo Pierre Soulages, llegan al extremo de algo tan práctico en el ejercicio de la escritura como es tachar. Y aparece un movimiento artístico que se llama así, se llama el tachismo. ¿Y por qué se llama tachismo? Porque lo que está haciendo aquí Soulages, como hacía Yves Klein, es tachar las cosas que aparecen en el cuadro. Y de repente el ritmo es caligráfico y además corregido. No me ha salido bien el texto, esto lo hacen los niños, ¿verdad? ¿Dónde está el triunfo infantil en la escuela primaria? Cuando los niños comprenden que es un paréntesis. No, cuando te confundes por un paréntesis, estoy seguro que en la educación actual ya lo se lleva. Pero no taches, que queda muy feo. Y si no, el tiques, para que no se note, y escribes encima. Es decir, como si el error tuviéramos que ocultarlo, cuando precisamente el error forma parte de nuestro día a día. Yo en mis clases, muchas veces, algunos esta frase va a sonar algunas, pero por ahí, cuando estamos aprendiendo dibujo artístico, lo primero que digo, y luego lo repito, hasta años y años llevo repitiéndolo, si te sale la primera es que está mal. Desconfía. Porque el acto creativo, ya sea poético o pictórico, es un acto de corrección. Es decir, vamos metiendo la pata, metiéndonos en todos los charcos hasta que vamos corrigiendo todo eso. Y esos errores son precisamente, ese camino, precisamente es el que le va a dar riqueza. O sea que si os sale de la primera, tirarlo a la papelera, no vale para nada. Bueno, no os paséis tampoco, Bueno, entonces veis este efecto. Por ejemplo, esta pieza de Franklin, que ya lo que genera es energía. O, por ejemplo, Tapies, cuando ya le da una vuelta de tuerca a todo esto y dice, sí, soy tachista, ¿y qué pasa? Y cojo un texto, aquí, esto es una página del periódico, y lo tacha por completo. ¿Lo veis? De forma que nuestro cerebro ya no puede dejar que la responsabilidad de todo lo que se cuente se encuentre, a ver, valga la redundancia, en lo escrito. Porque el artista lo está negando, lo está tachando. Entonces tengo que leer lo que pone, ver lo que tacha y además ver cómo lo tacha. Fijaos aquí, Tapies, el drama que tenemos en esta representación. Un texto con esas páginas amarillas, donde tenemos todos estos elementos en los que son absolutamente formales, todos los párrafos, y está
arrastrado por esa X, por esa cruz que lo niega todo. Y encima las manchas de color rojo. ¿Lo veis? Generando el rojo y el negro el mayor dramatismo absoluto. No sé lo que pone, a lo mejor simplemente son anuncios de viviendas. ¿Lo veis? Sin embargo, se genera un carácter y una simbología en toda la pieza absoluta. Y más aún cuando colaboran dos artistas. Por ejemplo, estas piezas son ilustraciones de Tapies sobre textos de Rafael Alberti. Y cuando pensamos en Alberti, pensamos en algo mucho más gráfico, más infantil, más colorista, y sin embargo, fijaos, Tapies como de repente le mete una energía absolutamente desgarradora. Ese expresionismo que lo invade todo, que lo ensucia. ¿Os recuerda algún trazo familiar? Yo he visto a muchos niños trabajar de esta manera, y coger el pincel y arrugar las témperas hasta el infinito y abrir el pincel que se abre y frotar sobre el dibujo. ¿Lo veis? De manera que podríamos decir, bueno, pues este hombre utiliza unos medios infantiles, claro, por supuesto. Nada tan complicado como eso. Complicado era lo que hacía este otro tipo, o complejo, que es el cubismo, ¿verdad? La vinculación de la escritura o de los grafismos con las artes plásticas tiene diferentes momentos a través de la historia del arte, ¿verdad? Como acabamos de ver ahora con los dibujantes o pintores automatistas o con los tachistas, pero es que los cubistas como Braque y como Picasso empezaron a vincular. ¿Veis ahí alguna letra, alguna palabra? Se ve, ¿no? Cambia el sol. Entonces, ¿qué están haciendo? Que están narrando de manera sintética, simplificando al máximo lo que quieren representar. Y si en lo que están representando hay un periódico, dice, pues vamos a poner la tipografía del periódico, aunque me salte las normas de la física perceptual, de la perspectiva, de la profundidad. No, me lo salto. ¿Bien? Y si hay un mimbre o una silla, pues cojo y pego ahí un trozo del mimbre sobre el lienzo, con la aparición del collage. De forma que se crea ese aspecto bidimensional tan mágico que tienen los libros, no solo los cuadros. Porque cuando estamos leyendo no hay una profundidad, salvo en una excepción que ahora creo que veremos. Digo profundidad perceptual, por supuesto que sí hay una profundidad conceptual, porque un artista puede hacer una metáfora profundísima y tú en tu cerebro vas a ver la reflexión sobre lo que ha escrito, pero el grafismo es bidimensional, es plano. Y Pablo Picasso y Braque se dieron cuenta que para saltarse las normas de la belleza canónica tenían que saltarse las normas de la perspectiva normal, o la lógica. Las cosas más cerca son más grandes, más lejos son más pequeñas. Y sin embargo, te generaban diferentes planos como si una especie de espejo se hubiese hecho pedazos y viésemos los reflejos. ¿Lo veis? ¿Se entiende esto más o menos? Y veis cómo gracias a la letra, en este caso, nos genera una forma de hacer concreto lo que estamos viendo. Es decir, ¿qué pone ahí? J-O-U, ¿algo más? Y pueden ser las iniciales de jornal, ¿no? Del periódico, de una revista o algo así sobre la mesa. Luego habría que buscar rápidamente el título. Bueno, según vamos viendo esto, fijaos cómo hay artistas que van a llevar al caso extremo el grafismo, la escritura. Esta pieza, no sé si os suena, es de Basquiat, este precursor de la pintura graffiti, y el graffiti y la escritura y las artes plásticas tienen mucho que ver porque se van a generar diferentes lemas. ¿Qué es lo que está haciendo? Dejarse llevar por todo el pensamiento interno que tiene. Es una especie de, voy a decirlo de esta forma, de vomitona de sus pensamientos. Va a soltar todas las palabras de la forma más abrupta de lo que puede hacer, de la forma más desgarradora. ¿Lo veis? De manera que esta relación entre la escritura y la forma de representar el grafismo va a generar diferentes estilos pictóricos. ¿Vale? Esto es simplemente para justificar a alguien que como llama prensa, que es escultor, pero que va a utilizar los elementos referenciales de los textos, la filosofía y la poesía en su obra, y sobre todo, y fundamentalmente, de la metáfora visual.
Bueno, todo esto empieza, ya sabéis, aquí con los famosos manuscritos medievales, los iluminadores, que es un poco el esfuerzo que han hecho los artistas de la carpa para hacer esta exposición, coger un texto y trabajar una ilustración que lo represente. Esto no me voy a detener en ello, porque entonces aquí ya sí que estaríamos un rato largo hablando de Ende, por ejemplo, la primera iluminadora de la historia, y la primera artista que va a firmar obra, que es una mujer además, pero esto lo conocemos, ¿verdad? Estas imágenes que apoyan al texto. O, por ejemplo, estas carminas medievales en las que el texto genera un dibujo. ¿Lo veis ahí? De forma que lo que después, posteriormente, fijaos qué chulo, que son maravillosos. Cómo se juguetea, se vincula tanto la ilustración a lo que se está contando, que las propias letras ya generan un dibujo. ¿Ves la diferencia entre los artistas automáticos que empiezan a dibujar de forma aleatoria con un trazo de escritura, o Yoko Ono? Aquí, sin embargo, hay un control de las formas para que el texto tenga este orden y aparezca este cisne. Lo que posteriormente se llamó, y que lo va a llevar a cabo Guillaume Apollinaire, es los caligramas, ¿verdad? Entonces, para los que habéis visto las piezas de prensa, seguramente habéis visto que hay algo de caligrama en muchas de sus piezas, ¿verdad? Cómo la letra va a componer a la figura. ¿Qué diferencia hay entre lo que hacía prensa o lo que tenemos aquí de Mallarmé? Qué chulo. ¿Qué diferencia hay entre prensa y estos artistas? Dos cosas. La escala, por supuesto, y sobre todo el término de la bidimensionalidad del trabajo sobre papel o sobre lienzo de los pintores, de los artistas plásticos, pintores, dibujantes, grabadores o fotógrafos, o la tridimensionalidad que genera el escultor. De manera que la experiencia nuestra para consumir, de ver estas piezas, va a variar por completo. No es lo mismo ver una escultura que ver una pintura. ¿Es así? De hecho, en la historia del arte pasan algunas cosas curiosas que me vienen a la cabeza, como la pelea que tenían en la época de Tiziano y Tintoretto, los artistas pintores con los escultores, porque perdían clientes, porque muchas veces el cliente quería ver por los dos lados, por los tres lados, por alrededor la pieza. Entonces, ¿qué hacían estos artistas? Pues poner espejos todos lados. Entonces, en todas las piezas pues, aparece un espejo en el fondo y ya el espectador, el encargante del cuadro, podía ver la figura desde delante y desde detrás. Es decir, se estaba intentando compensar esa ausencia de tridimensionalidad. Bueno, pues aquí Mallarmé juega con estos elementos, este gran poeta del simbolismo, con la forma, y vemos que la primera palabra que nos salta hacia la cabeza por tamaño es París. ¿Y qué forma tiene su texto? Torre Eiffel. O sea, hay una coherencia aquí y no hace falta saber francés para comprender esta pieza. En el arte contemporáneo hay un artista, Rafael Lozano Jaime, del que hablo yo muy habitualmente cuando explico algo, que tiene una pieza muy chula, a ver si la puedo activar. Ahí está Rafael Lozano Jaime. Y es esta especie de, ya estamos dentro del arte contemporáneo usando la tecnología, ¿verdad? Y es esta especie de cosmos, de letras que se van moviendo sin parar, con un ritmo cadente, casi hipnotizante. Y él ha metido en un programa informático toda la bibliografía precisamente de Mallarmé y aparece aquí flotando por esa especie de universo, de manera que las letras van entrando, saliendo, o sea que te puedes leer, si tienes esta pieza, te puedes leer los libros completos de Mallarmé, lo que pasa es que a saber cómo, ¿verdad? Y de una forma desorganizada. Recordad que Tristan Tzara, el fundador de lo que se llamó el arte dada, el dadaísmo, la destrucción del arte, daba unas recetas para escribir un poema, unas recetas visuales. Y más o menos, lo voy a decir así un poco de memoria, pero era muy sencillo. Simplemente decía, para escribir un poema dadaísta, lo que tiene usted que hacer es coger una hoja de periódico, recortar todos los renglones, después recortar y separar todas las palabras, meterlas en una bolsa, agitarla y según vayan saliendo las palabras, usted vaya escribiendo y ya sí tendrá un poema dadaísta. A todo el mundo le gusta, nadie lo entenderá, pero usted será un poeta.
Bueno, los dadaístas lo que juegan es precisamente con este concepto de Rafael Lozano Gemer, con este concepto aleatorio donde las palabras se van entrecruzando y van convirtiéndose en otras frases diferentes. Y a veces el peso simbólico de una frase pierde, pero gana el peso de una sola palabra. Bueno, continúo por aquí. Y esto nos lleva, precisamente, dentro de este terreno de la poesía visual, pues a elementos de este tipo. ¿Qué tenéis ahí? ¿Qué es eso? Es que mola mucho porque, claro, es una pregunta trampa. ¿Qué es eso? Pues si el artista dice que no es una pipa, ¿cómo va a ser una pipa? ¿Verdad? Bueno, pues esto precisamente describe muy bien también al arte y a la metáfora visual, y a la poesía. Es decir, las cosas no son evidentes. Por supuesto que aparentemente es una pipa, pero como decía Joseph Kosuth, ahí el arte conceptual, al final lo que interesa es la idea es etérea, es abstracta, está flotando, pero esto es simplemente óleo sobre lienzo ordenado de una manera que parece una pipa, pero no podemos fumarnos esta pipa, pero sí podemos pensar en fumarnos la pipa, ¿verdad? Bueno, estos elementos de esta especie de metáfora que va más allá de lo representado, sino que nos hace reflexionar sobre cómo nuestro sentido nos puede engañar, en la obra de Jaume Presa, por ejemplo, aparece mucho. Hay una parte de su obra que juega a la perfección, a la forma de cómo percibimos los objetos. Habéis visto que, por ejemplo, Julia, la estatua, el busto que tenemos ahí en Colón gigante, es anamórfico, ¿verdad? Está un poquito alargado. Pero nosotros sentimos que la figura está ahí. Entonces esa anamorfosis, esa forma de alterar las proporciones naturales y dejarlas que solo tengan un punto de fuga concreto para verlo desde un punto exacto, genera un efecto mágico. Un efecto que está cercano precisamente al mundo de los sueños y de la memoria, donde las cosas van y vienen, desaparecen y aparecen, están pero no acaban de estar. Entonces aquí el artista lo que va a hacer es distorsionar, utilizar las herramientas que tienen las artes plásticas para conseguir modificar la percepción del que lo ve. Por eso aquí Magritte nos dice, esto no es una pipa. Yo he querido que tú creas que es una pipa, pero si yo la cojo así, lo araño y se rompe. ¿Lo veis? O la otra vuelta de tuerca dentro de las metáforas visuales. ¿Qué veis aquí? Picasso, jugando a ser poeta y a hacer metáforas visuales, lo que hacía en ese momento, Picasso como tiene tantas ramas, ese árbol tiene tantas ramas que podemos hablar de un montón de elementos diferentes, pero jugando en ese momento al objet trouvé, a encontrarse las cosas y manipularlas a través de un medio que luego los italianos asumieron como es el arte povera o el brutal, es decir, coger elementos y ensamblarlos, de repente se encontró en un vertedero, que era un sitio fantástico para ir para documentarse, pues encontró una bicicleta absolutamente envejecida, vieja, se la llevó al estudio y la desmontó lo que quedaba en la silla y al final hizo esta cabeza de toro que se llama la pieza, ¿verdad? Entonces, claro, cuando nosotros relacionamos esta síntesis o esta metáfora que hace Picasso con el título, cabeza de toro, ya dices, anda, por los manillares ya son los cuernos del toro, ¿verdad? Y el hocico es la parte estrecha del sillín. Entonces empezamos a ver la cabeza del toro con más nitidez que cuando en principio estaba dispuesto sin saber ni siquiera el título. ¿Veis esa relación entre el significado y el significante que consigue aquí Pablo Picasso? ¿Lo veis? Lo bonito de esta historia que decía Picasso sobre esta pieza, que no se ponía tan profundo como nos estamos poniendo, era que él decía que lo ideal de esta experiencia es que él había encontrado una bicicleta en un vertedero y la había convertido en la cabeza de toro. Y que cuando pasasen los años, que alguien tirase a la basura su cabeza de toro y que otro artista la encontrase y la convirtiera en una bicicleta. De forma que le daba toda esa vuelta a este tema. Pero fijaos en la síntesis. Uno de los grandes poetas visuales, que es Joan Brossa. ¿Qué veis aquí? Y sin embargo el título es Cabeza de toro. Pero bueno, ¿lo veis? Entonces aquí ya la síntesis es mayor todavía, de forma que poco a poco, porque aquí sí que hay que hacer un esfuerzo para ver la cabeza de toro, ¿verdad? Con la bicicleta costaba un poco, aquí cuesta un poco más, ¿verdad? Pero de nuevo, ¿veis?
¿Veis los cuernos ahí? Que son las partes inferiores en este caso de la el hocico que se estrecha en el vértice inferior, de manera que lo que es una síntesis del objeto original a través de una letra, a través de la letra A, que simplemente lo único que he hecho es darle la vuelta y marcar el título. Y con la historia que he contado de Picasso y de la metáfora visual parece que todo concuerda. El problema es que de repente esta representación pictórica se convierte empieza a ser cada vez más hermética. Es decir, nos empieza a exigir un cierto conocimiento de algo para comprender qué está haciendo, ¿lo veis? Que ese quizás sea uno de los problemas del arte conceptual, porque a veces, pero en la poesía pasa lo mismo, hay veces que leéis un poema y las metáforas dices, pero no sé qué me está contando, por más vueltas que le doy, hasta que de repente hago cuadra, por lo que sea, porque te lo han dicho, porque lo han leído en otro sitio, o porque el artista te lo ha dicho, o porque simplemente has llegado a esa conclusión, y a veces no tiene nada que ver con lo que quería el artista, pero de repente todo cuadra. Que esto es lo mágico del arte. El arte no es un medio de expresión, es un medio de comunicación. El artista pretende contar algo. Ahora, que si el cauce es más ancho o más estrecho, es responsabilidad del artista, y a veces nos obliga a nadar contracorriente para conseguir comprenderlo, y otras veces es absolutamente fluido. ¿Lo veis, verdad? Fijaos qué síntesis tan chulas consigue Brossa con este ejercicio visual. ¿Lo veis? Pone poema, ¿verdad? Y al mismo tiempo tenemos ahí que el cañón del poema es la propia palabra, ¿verdad? Tenemos que se convierte en una pistola. Picasso dijo que el arte era un arma que servía para atacar y para defenderse. Y Brossa lo da un paso más allá, y lo dice de la poesía. Habla del poema como el elemento que da absoluta libertad al pensador. Con un poema puedes criticar y puedes adular a quien sea, y a veces se puede dar cuenta y no se puede dar cuenta. Es un arma absolutamente potente. Y los artistas plásticos, también los poetas, tienen como destino, como decía Santiago Sierra, de generar herramientas para que el pueblo, esto es una frase de Santiago Sierra, para que el pueblo las utilice como quiera. Santiago Sierra es un artista, también podríamos hablar dentro del arte performativo y conceptual, obra videográfica, fotografía, pero sobre todo arte performativo, muy polémico. Santiago Sierra es el autor, por ejemplo, de piezas como una línea que hizo en México, que cogió para denunciar la prostitución y la relación de la prostitución con el consumo de drogas en México. Cogió un montón de mujeres que ejercían la prostitución y pactó con ellas que se tatuaran una línea continua de una espalda a otra, a cambio de precisamente una línea, a cambio de una raya. Y hubo un documento en vídeo y fotografía de esa acción. ¿De qué te está hablando Santiago Sierra? Te está hablando de la desesperación, en el fondo. De cómo dice, mira, no me importa tatuarme mientras me vayas. Entonces te está dejando muy claro. El problema de Santiago Sierra, cuando le critican estas acciones, es que son reales. Porque el arte se supone que es una acción de ficción. Es decir, la pipa no es una pipa, es una denuncia. Pero en el caso de los artistas performativos, en muchos casos, son reales. Y con esta pieza, el No, que a lo mejor os suena, pues la primera vez que utilizó esto es lo que se enteró que en una zona, creo que era en Italia, pues había una serie de había unas manifestaciones y huelgas y peleas con la policía y protestas por las condiciones de los mineros. Y entonces Santiago Sierra lo que hizo es, dice, yo no voy a hacer nada más que coger esta tipografía, que la enseña él, hace la pieza de este tamaño y con esa furgoneta la lleva a dónde están estos manifestantes. Y no hacen nada más, porque dice, ahora ellos que hagan lo que quieran con la palabra no. Y esta palabra no luego ha salido por un montón de sitios, con esta tipografía. Pero dándole la responsabilidad de qué hay que hacer con el arte al consumidor de arte, no al ejecutor de la obra de arte. No sé si me explico. Y el artista nos van a generar herramientas para que nosotros luego reflexionemos sobre ello y usemos como queramos. ¿Lo veis? ¿Se entiende más o menos todo esto? ¿Sí? Habéis venido a ver las obras de Jaume Plensa, ¿no? Bueno, pues empezamos.
Bueno, sobre todo lo que quería es que viéramos ese terreno en el que, por un lado, como la escritura y el grafismo está relacionado con la representación plástica en muchas ocasiones, y ya sea por los métodos de la ilustración, simplemente por la vinculación de los textos, y por otro lado, el efecto de la metáfora visual. ¿Qué es lo que va a hacer Plensa en su obra? Pues generar un espacio que nos haga, que nos lleve a otro sitio o que nos acerque al sitio en el que estamos, es decir, que nos haga reflexionar. Por ejemplo, tenéis aquí en el cartel de la conferencia pues, la pieza Julia, que ya conocéis, que la habéis visto en color. ¿Alguien la ha visto? ¿Sí? Es que si pasáis por color no la veis. ¿Verdad? ¿Y qué sensación os da? Serenidad, sí. Fijaos que una de las cosas que Plensa tiene, hay varios elementos que son fascinantes en su obra artística. Una de ellas es precisamente lo cercano que es al concepto de belleza. El concepto de belleza es complejo, porque según las épocas la belleza, hay una belleza canónica, que es mensurable, que se puede medir, lo que sé, un doríforo, el Policleto, pues se puede medir 7 cabezas y media, perfecto, exacto, ya está, ya es bello. Pero luego también, acercándonos a partir del simbolismo sobre todo, pues la belleza es aquello que te lleva a la reflexión. Y dices que hay obras, y sobre todo en el arte contemporáneo, es muy frecuente que el concepto de belleza clásico, los artistas lo abandonen. Habéis visto hace un momento a Basquiat, a Tapies, cómo no hacen obras bellas en el sentido estético. No sé si se me entiende, ¿verdad? Esas obras que aparece ahí, el cerro ese pintado con las letras ahí para arriba, para abajo, y lo que hace es que te conmueve, pero de otra forma, te enoja, te enfada, quizás. Sin embargo, Plensa, es muy complicado que a alguien no le guste la obra de Plensa, porque entra por los ojos. Es absolutamente bello, ¿verdad? Por supuesto, juega con las escalas. Esta pieza es gigante. Y además, consigue unir a un montón de población. Fijaos que, no sé si conocéis la historia de esta obra, pero el origen de que esté en la Plaza de Colón es porque la Fundación Masaveu Peterson, deciden compensar de alguna forma el espacio, el zócalo que se queda libre cuando esta aberración urbanística que es Colón, que es una aberración, no sabéis por dónde cogerlo, pues cuando deciden coger la estatua de Colón y ponerla en el centro del Paseo de la Castellana, ¿verdad? Pues ahí se queda ese espacio libre, bastante amplio, sin utilizar. Y luego tiene, pues ya sabéis, la parte inferior del Teatro Fernán Gómez, que antiguamente había hasta una cascada, el estatuario que hay por la parte de atrás de piedra, donde se ponen los skaters ahí a jugar, las ferias que hacen de navidades para vender berlines y cosas de esta, luego la feria de automóviles, o sea, eso es de loco, la bandera gigante esa de España que hay ahí, en fin, todo esto. Entonces decidieron decir, bueno, pues vamos a hacer una cosa, vamos a llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento de Madrid para, de forma temporal, poner obra escultórica contemporánea, instalación, lo que solemos llamar más o menos, ¿verdad? Y entonces, dijeron, bueno, vamos a empezar con Plensa, porque ellos mismos conocían a Plensa, tienen obra de llama Plensa, dice, vamos a empezar por esto. Y Plensa, cuando le dan el cargo, le dicen, esto es un regalo envenenado. Porque en este sitio, por lo que he visto en las noticias, él vive, sabéis que nació en Barcelona, tiene en la nave donde trabaja en San Feliu de Llobregat, pero ha vivido en Berlín, en Bruselas, en Nueva York, en un montón de sitios diferentes. Pero dice, madre mía, en Madrid, en la Plaza de Colón, poner una obra donde es un sitio donde acaban y empiezan un montón de manifestaciones de todo tipo, esto es un regalo envenenado. Y además, un sitio de absoluto bullicio. Entonces, de repente juega con la paradoja. Dice, pues voy a poner una cabeza gigante, blanca, con los ojos cerrados, que lo que nos genera es esa serenidad, esa sensación de introspección, que se va a repetir tanto en la obra de Jaume Plensa. De repente esa pieza, tú pasas por ahí andando en coche, en autobús, en taxi, los ruidos, las motos, ya ni te cuento cuando hay alguna celebración de cualquier tipo deportiva, política, y de repente ves
ese rostro de niña, porque realmente Plensa en estas piezas trabaja prácticamente al 90% con caras femeninas, o sea, femeninas, mujeres, que están en esa época. Esto viene de un proyecto que se llama Black Forest, White Forest, en el que busca detener ese momento del paso de la adolescencia a la madurez. La niñez es bastante larga, sobre todo para los padres, son muchos años. Cuando ya somos adultos también es bastante largo, ¿vale? Pero hay una intersección ahí en el que te cambia el físico, donde pasas de tener una cara angelical a de repente desparramarte por todos los lados, que es mágico para Plensa, pero es efímero. Entonces suele trabajar con modelos que suele conocer, por eso el nombre suele ser el originario, el real de la modelo que aparece, que tiene los ojos cerrados y que están mirando, deteniendo ese momento mágico del paso de la niñez al periodo adulto. Con lo cual hace que sea todo más mágico. Y encima la anamorfosis, ese efecto de alargar la figura de manera que cuando la vemos perdemos un poco el sentido de la perspectiva. No sé si habéis visto piezas de llama Plensa de formato más pequeño, que están así un poco también deformadas, y a veces tienes que acostumbrar un poco a la distancia, porque si alargas el brazo, esto no lo hagáis, pero bueno, sí, según Plensa sí podríais hacerlo, no, pierdes un poco el sentido de la distancia, porque se han saltado el punto de fuga natural, que depende de mí. O sea, yo ahora os estoy viendo desde este punto de fuga, desde este punto de vista, generando diferentes puntos de fuga, pero si me muevo, no os movéis vosotros, pero yo siento que os veo desde diferentes puntos. Sin embargo, cuando el escultor pone un punto de fuga fijo, deformando hacia esa zona, para nosotros es extrañísimo, porque aunque te muevas, sigue habiendo una deformación. Y esa especie de nebulosa aparece aquí. Y es muy simple, muy sencilla, muy básica. ¿Lo veis? Bueno, pues lo curioso de esta pieza es que tenía que ya no estar ahí desde hace 2 años, porque esto se había acabado. Y curiosamente, a pesar de que Plensa estaba asustado, como ese uso del concepto de belleza que hay en sus obras es transversal. Al final le ha gustado a todo el mundo. Entonces, cuando acababa el primer año, pues yo recuerdo que decía, bueno, quedan solo 2 semanas esa pieza, y llegaron a un acuerdo para prorrogarlo 1 año más. Entonces Plensa dice que pregunta por Julia y dice, ¿qué tal va la cosa? Y dice, 1 año más. Vale, pues bueno, pues ahí se queda, 1 año más. Ahora me parece que se ha renovado hasta el 2027. Pero lo curioso es que a todo el mundo le gusta, de forma que en el segundo acuerdo ha habido diferentes asociaciones de ciudadanos de Madrid escribiendo que por favor que no se vaya Julia de la Plaza de Colón. ¿Veis? Esa es la fuerza que tiene este elemento escultórico tan pasivo, que no es nada agresivo. Por ejemplo, el abrazo de Genovés, que tenéis una escultura ahí en Antón Martín, me parece, ¿verdad? Y un cuadro en el Congreso, es dinámico y además baja la vista, no estamos en la escena, estamos allí, nos abrazamos, celebramos según cada uno pensará lo que quiera, pero esto fue en la época de la transición y se celebra ese momento y pertenecemos a ese momento. Y sin embargo aquí Julia es una chica que está ahí con los ojos cerrados y nos identificamos cuando la vemos y decimos, ostras, yo en este bullicio me gustaría cerrar los ojos y pensar un poco hacia adentro. ¿Lo veis? De forma que da igual el perfil que tengas, que al final dices, por favor, que se quede esta pieza. Funciona muy bien. Y estoy con el cartel de la presentación, vamos bien. ¿Qué tal? Voy a hacer una crítica a la pieza. Bueno, esto sería una crítica amable de un curator o algo así, alguien que esté a favor de la pieza. Yo estoy a favor de esta pieza, por supuesto, y de casi todas las de Plensa. Pero tengo mis dudas con la educación artística en este país. Porque el hecho de que haya tanta gente que diga por favor que se quede, por favor que se quede, es como, por favor que se quede, no sabe lo que nos traigan sea peor. Porque si tú conoces el proyecto de renovar la Plaza de Colón con piezas de formato enorme de diferentes artistas, pensad por ejemplo en Le Bourgeois y la araña que hay donde el Guggenheim, por ejemplo, enriquece mucho más al ciudadano esa variedad en un sitio que hay tanto movimiento. Sin embargo, nadie quiere arriesgarse. Hemos dicho, ostras, esto es tan bonito que no quiero otra cosa que puede ser peor, pero es que puede ser mejor. Pero es que no lo sé.
Entonces, después de tantos años metido en este tinglado, a mí lo que me mueve el cuerpo es decir, me gustaría tener el recuerdo de Julia, porque hay otra pieza mejor o peor. No sé si me explico. Pero bueno, que se quede, que me parece fantástica, es una pieza espectacular. Bueno, fijaos, tenemos aquí a Plensa, no sé si le veis desde ahí, yo desde aquí casi no lo veo, pero bueno. Súper jovencito, no sé si lo habéis visto últimamente en algún vídeo o tal, es un señor que nació en el año 55, que va a cumplir 70 años en estos meses, no sé cuándo. Esta foto es de los años 80, del año 83, y está ahí en su primera época. Plensa, aquí tenemos un problema principal cuando hablo de artistas contemporáneos. El año pasado, en este mismo festival, tuve que hablar de Chagall, la relación de Chagall, la pintura, la poesía y sobre todo su pintura. Y claro, es que la biografía de Chagall es absolutamente convulsa. Desde que nace hasta que muere, 2 guerras mundiales, la revolución rusa, casi le pasa por encima, no te digo casi la Unión Soviética. Es decir, le pasó de todo. Entonces tú vas contando. Sin embargo, ahora en nuestro mundo contemporáneo, que es tan convulso, que cada vez que vemos las noticias y oímos lo que nos van contando, decimos, madre mía, qué mal estamos, las cosas que nos pasan, esto es horroroso, ¿dónde vamos a ir? Yo tengo un montón de amigos míos que son papás, que están preocupados por el futuro de sus hijos. Ostras, pues Chagall no veas cómo estaba preocupado. Lo digo porque es que cuando reviso la biografía de Plensa, igual que de Plensa, de muchos artistas de esta época, que tienen 70 años ahora, pues lugar de nacimiento, los padres, formación y a crear. A lo mejor Plensa ahora me oye y dice, tío, que me han pasado muchas cosas, que tú lo sabes, bueno, lo que sea, pero no trascienden todavía. ¿No? El artista trastornado, perdido, a la deriva, etcétera. Por ejemplo, lo de Abel Azcona del otro día cuando presenta a su madre, que no la había visto en 37 años, vamos, de declaración. Todo eso es una excepción ahora. Antes los artistas la liaban pardísima todo el rato, entonces cuando tú hablas de sus vidas te lo pasaba genial. Ahora con Plensa no puedo decir nada. Nace en el año 55, en Barcelona, estudia Bellas Artes, su padre es joyero, su madre es ama de casa. Que debe ser de familia con facilidades económicas para luego poder estudiar, porque en cuanto termina sus estudios, su primer viaje es a Bruselas y a partir de ahí ya empieza a desarrollar su obra plástica dentro de la escultura. Y a partir de ahí ya empieza su obra plástica profunda, el estudio de la filosofía, de la poesía, etc. ¿Lo veis? O sea que no puedo decir más. Así que tenemos un chico que ahí es feliz, no atormentado. No vemos ahí a pobre Toulouse-Lautrec escondido detrás de los pinceles porque no quiere mostrar su cuerpo. Ahí le tenemos absolutamente orgulloso de su trabajo manual, con esa especie de soplete gigante que lleva, modificando el hierro. Porque sus primeras piezas pues, van a ser en una fundición. Fijaos, si hemos hablado de Julia, esta pieza es también de Jaume Plensa. ¿Cuál os gusta más? Las preguntas trampa me encantan. Bueno, fijaos. Esto es una cabeza de artista trabajada desde un punto de vista informalista. Se está saltando las formas, está arrugando y experimentando con 2 elementos, con el material, este hierro fundido que cuando se calienta se ablanda y se puede manipular y luego se vuelve a endurecer, y por otro lado con el cuerpo humano. El cuerpo humano va a ser un referente absoluto, la anatomía va a ser un referente en la obra de Jaume Plensa, tanto desde el punto de vista físico como introspectivo, como interior, incluso anatómico. Él en sus principios le gustaba coleccionar pues, documentación y estampaciones de anatomía, pues para tener todos esos datos. Además, los escultores, por trabajo, necesitan conocer el cuerpo. También los pintores y los dibujantes, pero el escultor más todavía, porque necesita todas las medidas para poder crear las formas. Y ahora aquí lo que está haciendo es deformar esta pieza buscando nuevas formas representativas. ¿Lo veis, verdad? Entonces, esta pieza ahora, claro, nos choca mucho porque entronca un poco con el concepto de belleza canónico, ¿verdad? Porque es más desgarradora, está más cercano a los informalistas, a la distorsión, a Tapies, que a lo que estábamos hablando antes de la dulzura, de los ojos cerrados, de esa anamorfosis leve para que nosotros lo sintamos como algo mágico. Aquí es algo terrible. Si tuviésemos que poner a esta cabeza blanca, que además se llama cabeza blanca,
Si tuviésemos que ponerle algún nombre de estado de ánimo, pues no sé cuál le pondré, pero vamos. ¿Se os ocurre alguno? Miedo, terror, sufrimiento, bueno, los agujeros del cerrado. Es como es compuesto. Bueno, también es lógico, ¿eh? Los artistas jóvenes son así, son románticos, y entonces esa sublimación de la belleza va a tirarse por encima, a tirarse al río, o por un puente, o esas cosas que hacen los artistas que son muy dramáticos. Pero a medida que fue avanzando, fue dulcificando ese lenguaje, pero quedándose con la esencia del cuerpo humano. Y otro de los elementos para conocer la obra de Jaume Plensa es el escenográfico. Él empieza a hacer sus primeras piezas así en el 83, 84, 85, a finales de los 80, a principios de los 90, pues va a trabajar con la fura de las manos, sonar, ¿verdad? Bueno, pues en varios montajes donde ya se adivinan elementos, fijaos que esto creo que es este es del 96, varios elementos, no sé si leéis por ahí lo que pone, la fura de los bravos, la ópera de la Atlántida de Manuel de Falla. Bueno, varios elementos que son recurrentes en su imaginería, ¿verdad? Como por ejemplo la letra, o por ejemplo las raíces. ¿Veis esas piezas ahí que proyectan esa sombra? O por ejemplo los elementos duales, la noche y el día. Esas sombras que se van proyectando. Lo vais viendo. Entonces, fijaos en esta condenación de Fausto, pues esa torre casi de Babel que aparece, que pertenece también mucho al estatuario de Jaume Plensa, ¿veis? Y el uso de la iluminación interior de los objetos. A Plensa no le gusta demasiado que las esculturas estén iluminadas desde el exterior, cuando están dentro de una sala. Cuando están fuera sí, porque está el sol y la luna. Pero cuando están dentro casi siempre prefiere que la iluminación sea interior, como ocurre en esta pieza de aquí. O esa cortina de letras, ¿verdad? En este castillo de barro azul. Luego, la tipografía. Para los que hayáis ido a la exposición de Plensa en Telefónica, habéis visto alguna cortina de letras, ¿verdad? Luego veremos por qué. Hace poco, yo creo que fue el año pasado, o hace 2 años, el 23, volvió otra vez a hacer escenografía, haciendo la dirección artística de un Macbeth en el Liceo de Barcelona. Y, por supuesto, se reconoce muy bien a Plensa en esta escenografía, ¿verdad? Y es impresionante, la ópera como elemento máximo, como obra de arte total, ¿no? Como defendía Wagner o como defendía Kandinsky. De manera que ahí es donde ocurren todas las artes plásticas. Está la música, está lo dramático, está la poesía, está las artes plásticas, está absolutamente conjugado. La danza, con esas piezas que son autorretratos de dibujos de Plensa, que se autorretrata con himnos que suben por la parte superior, con textos de diferentes escritores o poetas, de forma que cuando dice el autorretrato, siempre pone autorretrato a la forma T, y la forma T es de William Blake, por ejemplo, pues el texto es de William Blake. Bueno, veis esas piezas que en este caso forman parte de la escenografía. Y otra parte de la obra artística de Plensa es el grabado, ¿verdad? El dibujo y el grabado. Si vais a cualquier galería de arte, bueno, a cualquier galería de arte que tenga obra de Jaume Plensa, la galería Senda, la galería Nelot, galerías de este tipo, vais a ver que aparte de sus esculturas hay dibujos y grabados que redundan mucho en este efecto de lenguaje de Jaume Plensa. En este caso, en esta pieza, vemos ¿recordáis la pieza que hubo ¿cómo se llama? En el Palacio de Cristal, que se llamaba Invisibles, donde de repente nosotros no conseguíamos encontrar las esculturas, y eran gigantes. Era un punto absolutamente mágico cuando lo descubríamos, y además las veíamos en el interior. Una de las preocupaciones de Plensa, cuando le oís hablar en sus escritos, es precisamente el concepto de lo individual. Es decir, él no cree en el individualismo, sino en el conjunto de individualidades. Y él muchas veces habla, y por eso sus piezas tienen los ojos cerrados, en que lo importante es mirar hacia adentro para conocerse. Y cuando tú te conoces, es más fácil conocer a los demás. Entonces, este hecho en el que hay unas piezas que las podemos atravesar con la mirada, que las podemos ver por el interior, hace alusión un poco a esa
transparencia que debe conseguir el ser humano, no con los demás, sino con uno mismo, ser sincero con uno mismo. ¿Puedo engañar a los demás? Esto es una frase de prensa, además, pero no me puedo engañar a mí. He dicho de prensa porque es que me ha sido un tono que parecía que estaba ahora en una iglesia. Bueno, efectos curiosos, tenemos aquí su estudio, San Felipe de Llobregat, que es muy curioso también ver estas situaciones. Si no habéis estado en una fundición artística, yo por ejemplo hace un par de años tuve la suerte de estar con Antonio López, donde él trabaja, en la fundición donde trabaja en Coslada, y es un sitio mágico, porque ves las piezas de arte y los vaciados y por ahí flotando por el aire, colgados de un sitio para otro, el fuego, el ruido, todo aparece ahí. Esas cajas enormes para transportar las obras a diferentes exposiciones. Estamos hablando de un artista que es absolutamente internacional, que es español, es catalán, y ha expuesto en prácticamente todos los lugares del mundo. Yo con los alumnos esta semana he dicho muchas veces que digo, mira, si me tocase la lotería, mucha lotería tendría que ser, pero si pudiese despreocuparme qué proyecto haría, no me importaría nada decir, voy a ver todos los prensas que hay por el mundo. Y ya has dado la vuelta al mundo. Has estado en Canadá, has estado en Nueva York, has estado en México, has estado en Barcelona, en Madrid, en París, en Bruselas, en Tokio, en todos los sitios del mundo. Bueno, fijaos aquí cómo es el trabajo ahora, ¿verdad? El trabajo en una fundición es de este tipo, es decir, prensa no es, y lógicamente es así, el artista que manipula todos los objetos, hace los diseños, las figuras en formato pequeño y luego va supervisando todo ese trabajo. Veis ahí, por ejemplo, a prensa ahí escondido, cuando están montando una pieza en la que después el interior de la pieza se destruye y queda toda la forma con estas partituras musicales que generan la forma del cuerpo. ¿Lo veis? Y esta foto es muy interesante. Porque, por un lado, está el material. Estos escultores le dan mucha presencia al material. Prensa empezó con el hierro, pero luego al final trabaja con todo tipo de materiales. Con la madera quemada, con el mármol, con el alabastro, con la marmolina, el aluminio, lo que sea. El material en función de lo que quiera contar. ¿Vale? Con lo cual hay una narrativa que pertenece a la descripción del material. Y por otro lado, ¿qué está haciendo el niño ese? Me acuerdo una vez en la Casa de América, sí, creo que en la Casa de América, en una exposición, había un niño que se tiraba como loco por todas las piezas que había una exposición de pintura, pero la madre allí tirando de él y no podía y tal. Y entonces ya llegó un momento que le dijo, como no te estés quieto, este señor que está aquí, que era el guardia de seguridad, te va a regañar. Y el guardia de seguridad, que estaba un poco cansado, me dijo, no señora, yo aquí le voy a regañar a usted, lo has dicho. Bueno, ¿por qué he puesto esta foto? Porque prensa defiende que las esculturas son para tocar. Es decir, ese esfuerzo que hace el artista en manipular los elementos con sus propias manos, que es táctil, no como una tableta digital, porque tiene esa geografía específica que va hacia arriba, hacia abajo, es para tocar, ¿verdad? Yo recuerdo hace muchos años el galerista de Carles Taché, no hace tantos años, 6 o 7 años, en su stand de la Galería de Blanco, mostrándonos a los especialistas ahí de arte contemporáneo lo que nos pedía que explicásemos a la gente, pues había una rareza que era una escultura de un artista que se llama Campano, que ya falleció, bastante conocido. Decía, esta pieza de bronce me encanta. Me la hizo Campano prácticamente para la galería. Apenas ha hecho escultura, pero esta hecha era una especie, no sé cómo deciros, una especie de bioforma abstracta, ondulada, redondeada, compacta, muy suave, pero al mismo tiempo con diferentes relieves, muy anatómica. Dice, esto está hecho para... Dice, a mí Campano siempre me ha dicho, esto es para que lo toquéis, Y entonces nos lo explicaba y decía, además Carlos Taché es un tío encantador, y decía, no, tocadla, y nosotros ahí tocábamos la piedra y tal, y dice, esto es como mola. Lo que pasa es que también es cierto que es un acto bastante íntimo, es decir, mola si yo lo toco a mi gusto, allí también me recreo. Pero en este caso, bueno. Y según lo estábamos tocando, luego nos dijo, pero por favor voy a pedir que a los grupos que llevéis que nadie la toque.
Entonces Prensa, en una conferencia que me parece que era en Chicago, estaba hablando de su obra, de la introspección del interior, de tocarse, de que él es mediterráneo y por tanto el sentido del tacto los mediterráneos se tocan entre ellos, los italianos, los españoles se abrazan, los griegos, no son tan distantes como quizás sean los nórdicos. El tacto es fundamental, entonces sus piezas están pensadas para eso. Entonces una mujer le dijo: está muy bien lo que está diciendo, pero acabo de ver su pieza en el museo en el que está y había un letrero que ponía no tocar, gracias. Y Prensa se quedó ahí, claro. Prensa pensó de Carlos Tacheri, digo, claro, es que si no tocáis. Y dijo: es que esa frase está incompleta, es que lo que tenía que poner era no tocar, coma, acariciar. Entonces sí que tiene un cierto sentido, porque claro, cuando vemos la pieza esta de Prensa, que son unos con que hay que dar para que suene la vibración. Claro, de repente yo he visto en alguna sala que alguno cogía algo y pam, no había entrado en la pieza, no era ese sentido. Entonces, por eso me parece muy acertado de no tocar acariciar. Entonces, si lo acaricia, también te van a regañar, pero bueno. Entonces, Prensa va a conseguir estos efectos en los que consigue que nos metamos dentro de las esculturas, que de repente atravesemos y tengamos esa especie de tejado de letras de diferentes alfabetos. ¿Lo veis? Por aquí, o estas letras. La letra es tan importante en la obra de Prensa precisamente por eso, precisamente porque él, fijaos estas tipografías que tenéis ahí, que son para estampar, veis que se ve hasta el rodillo con la tinta calcográfica para cubrir la plantilla y luego poder estamparlo sobre el dibujo, este efecto de tipografía absoluta. La letra es importantísima. ¿Por qué? Por lo que estamos hablando del grafismo y porque para Prensa, y me parece que para todos los que se me miran bien, la letra es la unidad mínima celular del pensamiento. Es decir, las letras generan palabras, las palabras textos, los textos párrafos y al final que ilustran un pensamiento. ¿Y de qué se nutre el ser humano? Precisamente de pensamiento. Es decir, todo lo que vamos pensando es lo que va a generar nuestro entorno, tanto interior como exterior. A veces estos coaching dicen: piensa mucho una cosa y se va a cumplir y tal. No se va a cumplir porque la pienses mucho, sino porque te va a generar una acción. Te vas a convencer de que tienes que hacer algo y al final lo acabas haciendo. Pero no el acto de sentarte y pensar: yo quiero tener pelo, quiero tener pelo, no. Es absurdo, ¿lo veis? Pero si a lo mejor dentro de mi interior está tan intrincada esa idea, pues al final acabo en Turquía. Pero por ser perdido, ¿lo veis? Entonces, Prensa le da toda esa responsabilidad al texto, a la palabra, y va a ser muy frecuente. Entonces él va a tener piezas como este pie, donde se ven esas esferas que parecen casi balas de un cañón, que tienen textos de Baudelaire, que he puesto la foto ahí de Baudelaire, del poeta romántico, ¿verdad? Esas especies de balas de cañón. De forma que se genera esa conexión entre lo escultórico y lo poético. O, por ejemplo, aquí textos de William Blake. William Blake fue un artista que era pintor, grabador y poeta, ¿no? Uno de sus poemas más reconocidos era la Rosa enferma, ¿verdad? Ahí está en español: estás enferma, oh rosa, el gusano invisible que vuela por la noche en el aullar del viento descubrió tu lecho de alegría escarlata y su amor sombrío y secreto consumió tu vida. De forma que hay una reflexión profunda sobre el sentido de la vida, ¿verdad? Y todas estas piezas a Prensa le van a llamar mucho la atención para trabajar, para desarrollar su trabajo. En la forma de trabajo de Prensa, él dice que hay 4 patas. Él, cuando era pequeño, su padre era un gran lector y dice que tenía mucha familiaridad con los libros, pero claro, como hacen todos los niños, no leía lo que le daba el padre, entonces lo que empezó a leer poesía. Y él siempre habla de William Blake, de Baudelaire, de Dante y de Shakespeare como las 4 patas donde se edifica ya toda su obra artística. Luego hay más artistas que van a influenciar en su obra. Por ejemplo, esta pieza también tiene un texto de un poema de Baudelaire, que es El dibujo de un maestro desconocido. Pero, además de la letra, hay otro elemento fundamental en la obra de Prensa, que es el silencio. Cuando vemos a Julia Colón, lo que nos permite, lo que nos invita es a estar en silencio. Abandonas un poco el ruido de la calle, el griterío y esos ojos cerrados tan grandes, pensando, mirándose hacia adentro, te invitan al silencio, a la reflexión, a descansar un poco, a esa serenidad que genera la vista interior, ¿verdad? Y este efecto que he grabado tan chulo, este silencio que proyecta
la sombra de fragilidad sobre el papel, habla de nuestra condición humana, ¿verdad? Qué difícil es mantenerse en silencio. Todo este efecto de la vibración que decía antes viene de una anécdota que cuenta la prensa que cuando era pequeño, él con su hermano, pues cuando estaba lloviendo fuera, que no podían salir a la calle, pues cuando se peleaban y tal, pues él se escondía debajo de un piano de pared que tenía su padre que tocaba el piano. Y él se escondía ahí. Entonces estaba ahí para que no le descubriese su hermano. Entonces su padre no se daba cuenta que estaba y se ponía a tocar el piano. Entonces dice que debajo empezaba a notar todas las vibraciones de las teclas, los golpes, del sonido, la música, toda esa vibración. Y que empezó, y claro, estando en silencio para que no le descubriera su padre y su hermano que estaba ahí escondido, iba sintiendo todo eso que generaba un eco interior. De forma que pensaba esto de William Blake, de que el pensamiento está en el universo, pensaba que todos somos una misma cosa, porque pertenecemos al mismo universo. Y, según dice él, fue uno de los detonantes para que se dedicase a la escultura. Porque la escultura genera esas vibraciones, tanto visuales como táctiles, cuando se lleva a cabo. Además de esto, hay una anécdota muy chula, que aquí tengo este mosaico de imágenes que he puesto por aquí, donde vemos ahí la cabeza en grande de John Cage. John Cage es el artista conceptual, músico, el compositor del que hablé hace 2 semanas aquí, no sé si os acordáis, que tiene una partitura de música que se llama 4 minutos 33 segundos, en la que no hay una sola nota, hay una reflexión sobre el silencio. ¿Recordáis a los que estuvisteis el otro día que estuve comentando esto? De forma que él aparece en un escenario y no hace ni como que toca, simplemente llega, saluda al público, se sienta y cuando pasa el primer acto cambia la hoja. De hecho, esa partitura ha habido orquestas sinfónicas que lo han hecho con la orquesta entera, lo cual es muy divertido porque incluso afinan antes de empezar. Pues oyes ahí, cuando tú llegas a un auditorio, pues te están afinando las cuerdas y de repente todo en silencio. Todo esto viene porque Cage, como artista conceptual, está reflexionando en 2 motivos. Uno, la importancia del silencio, que tiene mucho que ver con Plensa. Y Plensa conoce la obra de Cage y le va a influenciar bastante. Y otro, porque una vez, estando en Chicago, era en Nueva York, creo que era en Nueva York, se enteró que había un estudio sobre el silencio en una universidad donde tenían una sala parecida a eso que he puesto ahí, que es una foto sacada por internet, que es una sala, ¿cómo se llama? Una cámara anecoica. Que eso significa que te metes ahí y es el silencio absoluto. No se oye nada. Cage estaba deseando ver ese minimalismo por 2 motivos. Porque él es músico y lo que ocurre entre nota y nota es el silencio y quería experimentar el silencio absoluto. Y el otro motivo era porque en esa época, en los años 50, el expresionismo abstracto estaba dando sus últimas coletadas, pero estaba en un término del minimalismo. El arte contemporáneo de vanguardia hablaba de la nada. Había artistas como Robert Rosenberg, que le tenéis ahí a la izquierda, que en una exposición presentó 4 cuadros blancos. Incluso, ¿veis ahí esa hoja así amarillenta que hay ahí en medio? Es una obra de Robert Rosenberg que hizo cuando, de forma simbólica, presentan en una exposición una obra que está totalmente borrada, que no hay nada. Y lo hace precisamente para explicarnos perfectamente qué es eso del arte conceptual y qué era el arte moderno, realmente, donde la nada nos invita a reflexionar. Es todo súper poético, porque lo que hizo Robert Rosenberg es irse a casa de William de Kooning. Es que me río porque me mola mucho la anécdota. Se fue a casa de William de Kooning cuando de Kooning era un impresionista abstracto, de arte gestual, o que ponía algunas figuras, pero prácticamente estaba en ese lenguaje, que ya empezaba a decaer. El expresionismo abstracto con Jackson Pollock, Rothko a la cabeza, estos artistas de abstracción absoluta y de gesto en el brochazo, y llegó, se envalentonó, muy jovencito, fue a su casa y dijo: mira, soy un artista, estoy empezando, soy admirador de tu obra y me gustaría que me regalases un dibujo. Y William de Kooning se quedó ahí un poco alucinado, un dibujo mío. Entre que se habían bebido un par de cervezas y tal, William de Kooning al final accedió. Dijo: mira, está valiente, toma un dibujo. Le dio un dibujo, ¿y qué hizo? Además, un dibujo a lapicero que está en ese papel, bastante marcado, bastante potente. De Kooning se tiró un mes borrando el dibujo. Por eso el dibujo se llama Dibujo borrado de Kooning. Y lo presenta en una exposición.
¿Y qué está haciendo? Robert Rosenberg es uno de los iniciadores del arte pop. Y lo que está haciendo es matar al padre, que eran los expresionistas abstractos. Está acabando, pero de forma absolutamente literal. De manera que el arte en esa época se movía en estos códigos de lenguaje, en estos códigos minimalistas, conceptuales, etc. Y sin embargo la música no tanto. De manera que John Cage quería que era esto del silencio total. Y cuando se metió en esa cámara anecoica, se dio cuenta que oía algo. De pronto oía un rumor. Dice, pero si aquí no hay sonido, ¿qué estoy oyendo? Entonces preguntó a los expertos, le dijeron, no solo estás oyendo un rumor, estás oyendo dos. Estás oyendo el flujo sanguíneo, que es más agudo, y estás oyendo, que esto ya me parece una locura, pero por lo visto, las conexiones neurales, las sinapsis de tu pensamiento. Y es un rumor un poquito más grave. Entonces, si estás absolutamente en silencio, hay un pequeño rumor. ¿Lo veis? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que bastante después piensa que están estos términos introspectivos, de mirarse hacia adentro, pues va a generar piezas como estos edificios donde te metes. No sé si habéis estado en la Fundación Telefónica y se oyen ruidillos. Entonces lo que hizo es grabarse su corriente sanguínea en diferentes sitios, en la femoral, en la aorta, en diferentes sitios, y suenan de manera diferente además. De manera que esa vibración, ese rumor, es lo que te invita a abstraerte, porque no hay nada ahí. ¿Veis cómo estos artistas lo que están buscando es, por un lado, generar una emoción, pero sobre todo generar una interacción, que nosotros participemos de la obra, que sintamos algo como cuando vemos a Julia. ¿Veis? Esto que se llama Love Sounds, los sonidos del amor. O en esta otra pieza, donde también hay este cromatismo. O dentro de estas figuras, pues estos juegos que se llaman la pieza rumor, donde el espectador puede dar al gong ahí y se mueve y tiene un texto, a veces una simple palabra que pone silencio o susurro, y tú das y suena que tiene que ver muchísimo con el budismo zen también, porque Plensa lo conoce muy bien todo este tipo de elementos. Y además visualmente, ¿qué parece? Que parece casi un sitio de culto, ¿verdad? Una especie de religión extraña. No vais a ver. Por eso el silencio es tan importante para Plensa, porque nos invita a descansar, a recapacitar, a pensar. Y hay varios tipos de silencio, ¿verdad? Este del que acabamos de hablar, este silencio que no es total, que es el orgánico. Hay otro tipo de silencio, que es cuando te tapas la boca, cuando mejor me callo. ¿Lo veis? Que aparece en esta pieza, la tenéis en la Fundación Masabeu, ahí en el Tragaluz, que es enorme, que es maravillosa. También hay otro tipo de invitación al silencio, que es cuando la figura te está diciendo que te calles. ¿Lo veis? De una forma muy dulce, pero te está diciendo, por favor, ahora no es el momento. Y, por supuesto, Plensa va a jugar con diferentes esculturas. Fijaos en esta pieza, cómo encima está flotando en el aire. No tiene pedestal, ni siquiera el brazo. La única unión que hay entre las dos figuras es el dedo sobre los labios. El resto está suspendido en el aire flotando. Es como este elemento mágico, etéreo, aparece en estas piezas que te invitan a eso, a la meditación casi. Otro de los elementos que habíamos comentado es el cuerpo, en Plensa. Fijaos este grabado. Este grabado es un análisis de sangre completo que se hizo en los años, esto es del año 98, y luego hizo el grabado, nada más. ¿Y sabéis cómo se llama? Autorretrato. Claro, solo hay ese análisis. Esa persona, si hiciéramos aquí análisis de todos, aquí salía ni uno igual. Nos diferencia. Claro, entonces el concepto de autorretrato a veces no es por fuera, es por dentro. Nuestras experiencias, lo que sufrimos, lo que vivimos, etc. Entonces aquí tenéis algo que te va a mostrar. Pues mira, como hizo en la nueva objetividad francesa Armand, el artista, que cuando quería hacer un retrato no te dibujaba el rostro, sino que se iba a tu casa y dice, ¿dónde tiene la basura? Ahí está. Y cogía el cubo de la basura y iba cogiendo todos los objetos y hacía un collage. Y ponía Sergio. Y de repente tú veías
tu basura y decir, ojo, pues sí que soy yo. Está todo lo que estoy desechando. ¿Lo veis? Es decir, que estamos en el terreno de esa metáfora. O todos los elementos orgánicos, esa dualidad, esta sombra proyectada de un corazón, pero un corazón orgánico, con su sistema circulatorio por ahí, como si se hubiese extraído de un ser humano. Ese corazón blanco que va a generar esas ramificaciones que nos recuerdan a la raíz del árbol. Y, por supuesto, la poesía. Pues esta pieza de los 7 poetas, que bueno, tiene varias, me parece que hay una en Andorra. Cuando hablaba de las letras, de la palabra, Prensa piensa que la letra es, como he dicho antes, la unidad celular del ser humano, porque es la base del pensamiento, por lo que he comentado antes. Entonces, los que se dedican a manipular los textos y las palabras son los revolucionarios de la sociedad. Y para él son los poetas. Entonces él hace una reflexión muy parecida a la que hace Kandinsky cuando hace la pirámide de la sociedad, que pone en la cúspide al artista. Para Kandinsky, de lo espiritual en el arte, el artista es el guía, la guía de la sociedad. Pues tenemos que seguir los artistas que van por delante, ojalá fuera esto cierto, pero bueno. Entonces, Prensa lo considera el mismo de los poetas. Entonces dice una cosa muy bonita, dice, cuando estaba diseñando esta pieza, esto está una de ellas está en Andorra, estas figuras que están a 12 metros de altura, que además tiene esa luz interior que se va encendiendo y convirtiendo en otra luz, y otra se cambia de luz, y otra se cambia de luz, que parece que se están comunicando entre ellas. Para él son los poetas. Dice, no me puedo ir a la cama tranquilo si no hay un poeta que esté cuidando de mí, que esté vigilando. Entonces voy a poner a estos poetas vigilantes para que todos podamos dormir. Entonces veis cómo todo al final se convierte en una poesía, en un poema. Y además con esa actitud de cogerse las rodillas, echarse hacia la figura, también introspectiva, pero vigilantes, con el cuello elevado, no mirando entre las piernas o hacia el estómago, sino vigilando, pero sujetando toda esa experiencia. Bueno, son piezas deliciosas y que encajan perfectamente. Bueno, la letra, como estaba diciendo aquí, o, por ejemplo, esta pieza que se llama Voces, ¿verdad?, que fue un encargo para un edificio en Nueva York, donde las palabras van flotando, de manera que estas esferas que están formadas por letras, lo que simbolizan son palabras. Y nosotros, cada vez que emitimos una palabra, la palabra sale volando, ¿verdad? Hay un artista, hay un poeta, William Carlos Williams, que le gusta mucho a Prensa. Además le gusta mucho a Prensa y que empezó a leer a este poeta porque vio un libro suyo y en la portada se estaba riendo. Dice que cada vez que ve una foto de un poeta está como enfadado. Dice que estaba riendo. Entonces empezó a leer la poesía. Y decía que las palabras eran como olas que se rompen cuando se dan contra las rocas. Las palabras se deshacen y salen flotando. Entonces Prensa hizo estas palabras, esferas, que están compuestas por letras de diferentes alfabetos. Vemos ahí cómo son espectaculares. Y dentro de este terreno de los poetas, las palabras, las letras, etc., hay otro elemento fundamental, que es estas figuras que están compuestas por letras al mismo tiempo. Hemos dicho que el ser humano es esclavo de su pensamiento, es su pensamiento. El pensamiento tiene forma a través de las letras y las palabras. Prensa tiene una frase fantástica para describir estas piezas que están llenas de letras por el cuerpo, que dice que nuestra vida a lo largo de nuestra vida se define a través de los diferentes tatuajes invisibles que aparecen en tu cuerpo, que son las experiencias. A medida que vas creciendo, te van pasando cosas que se van tatuando en tu cuerpo. Realmente es la memoria, ¿verdad? Pero son invisibles. Entonces, te va a ocurrir que durante ese transcurso de tu vida, pues esos tatuajes invisibles, de pronto encuentras a alguien que es capaz de leerlos. Y tú eres capaz de leer sus tatuajes. Y ese alguien se convierte en tu pareja, en tu amigo, ¿lo veis? De forma que a partir de ese momento decidió darle visibilidad a esos poemas en sus esculturas. Entonces es cuando comienza a desarrollar estas esculturas que van tatuadas, por decirlo de esta forma. Y además en esta manera ya, con este autorretrato, porque es un vaciado de su propio cuerpo, de su propia cara, pues con un árbol, que es el nacimiento de la naturaleza, ese elemento orgánico que aparece aquí. O ese tatuaje, que son diferentes compositores de música que le gustan a Prensa.
O ya, como vemos aquí, esta figura que se llama el nómada, generada por ese intelecto, ese pensamiento. De manera que cuando el artista tiene una idea, el artista eficaz y coherente es capaz de darle una forma potente que nosotros nos percibimos y nos podemos meter dentro de ese cuerpo, y además atravesarlo con la mirada. Prensa decía que cuando hizo estas primeras piezas se dio cuenta que estaba usando solo el alfabeto latino, pero que él tenía amigos por todo el mundo. Entonces empezó a componer figuras donde se mezclaban diferentes alfabetos, generando una sola misma persona. Porque, como él dice, por fuera somos todos iguales, pero si te das una idea, la sangre es roja en todos los sitios. Entonces va jugando ese tema. Y además aparece también el concepto de raíz. ¿Veis? Como de repente estas figuras no están asentadas en el suelo, sino que se van creciendo esas raíces, las del árbol que hemos visto antes, y se convierten en las letras que convierten a su vez en un pensamiento que a su vez es el ser humano que representa. ¿Veis que es todo muy profundo y muy guay para mi gusto? Bueno, eso ya es otro tema. Pero es que además entra por los ojos. Es que encima es chulo de ver. Es que encima es bonito, es que es bello. Entonces, sigue estos elementos. Lo cual le va a llevar a la siguiente, a la otra reflexión, que es interactuar en el espacio público. ¿Veis? Esta es la pieza que compró la Fundación Telefónica, que encima va fantástico porque habla de las conexiones, ¿no? Telefónica va de Dios. O, por ejemplo, Julia, en el espacio físico, que como hemos visto hace un momento, nos pone a todos de acuerdo en que no hay que quitarla de allí, ¿verdad? Porque nos invita a reflexionar. Fijaos esta intervención en el espacio, ¿verdad? Que es fantástico. O, por ejemplo, estas piezas que hizo en Japón, que se llaman las 7 deidades de la buena fortuna, estos dioses de la buena fortuna de la cultura japonesa, que aquí no aparecen, sino lo que dice son 7 esculturas también iluminadas, que se iban iluminando unas a otras como si se comunicaran. Y la reflexión era que el escultor tiene que propiciar esa herramienta para que la gente esté a gusto. El espacio público es común a todos, no en nuestra casa. Entonces, cuando aparece una escultura, todo el mundo puede acceder a ella. Por eso le gusta que se atraviese, que se pueda pasar por debajo, etc. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que aquí lo que va a generar es una especie de habitaciones donde la gente se puede sentar a leer, a escribir, a hablar entre ellos, hechas de ladrillos, haciendo referencia al concepto casa, pero que ya no es una casa, que es un espacio público. Tú te puedes levantar y puede venir otra persona. De manera que está generando el escultor. Este escultor, que es escultor, que no es arquitecto, porque últimamente la escultura en espacio público la hacen los arquitectos, y los arquitectos son grandes técnicos, pero a veces la metáfora no es lo suyo, pero bueno, no voy a abrir este melón, que si no. Entonces va a generar esto y va a hacer piezas tan magníficas como la Fuente de la Corona que hay en el parque de Chicago. No sé si se ven ahí, ¿veis ahí 2 rectangulitos por ahí? Bueno, pues en cada rectangulito pasan cosas como esta. Apelando al concepto de gárgola, de las fuentes con gárgola, con animales mitológicos, piensa cuando el Ayuntamiento de Chicago quiere intervenir dentro del parque haciendo una fuente, habla con varios arquitectos, pero al final dicen, ¿por qué no lo hace un artista? Entonces, hablan con prensa y prensa dice, vale, fantástico, y empieza a darle vueltas sobre el tema de las fuentes. Entonces, estas fuentes son estas gárgolas que van sonriendo y al mismo tiempo van soltando agua a la gente que se puede caminar sobre ellas. Lo veis por ahí, ¿verdad? Y además, el proyecto era el siguiente. Cogió a 1000 ciudadanos de Chicago, se presentaron voluntarios, les hicieron fotografías a la máxima definición posible. Dice que utilizaron cámaras de Star Wars y cosas de estas del cine, para tener las imágenes lo más fieles posible. Y luego les aplica ese efecto de deformación, esa anamorfosis, para que sean un poco más alargadas y tengan ese efecto irreal. Y de pronto se genera este sitio común donde van los niños a bañarse, porque entre fuente y fuente hay una superficie de cemento que no tiene más de 3 centímetros de agua. Entonces la gente chapotea, se mojan por ahí. De hecho, dice, y además es cierto, los adultos, los niños se lanzan como locos, claro. Pero los adultos, cuando se remangan,
y pisan, lo primero que haces es reírte, porque cuando ya has decidido que te vas a meter, ya tienes que sonreír, no te queda otra. Y tienes esa sensación de flotar. Prensa dice que él no sabe nadar y se sentía muy mal con el agua. Para él el agua es fundamental, el sonido del agua, por ejemplo. Y el agua es fundamental, el origen de la vida, etc. Hizo una pieza para la exposición del agua en Zaragoza que se llama El alma del Ebro. Bueno, pues él decía que una vez le invitaron, fue a Jerusalén, porque tenía que presentar unas piezas, y le llevaron al Mar Muerto, y de repente se metió en el Mar Muerto, que no sabía nadar, y se dio cuenta que no se hundía. Entonces pensó, claro, es que el problema no era mío. El problema es que todos tenemos un sitio adecuado donde estar, y este es el mío para nadar. Entonces, este efecto del agua va a ser fundamental. Todas estas intervenciones en el espacio público, fijaos esta sala, con esas piezas alargadas que son absolutamente ensoñadoras, que son, que pertenecen a ese ámbito del sueño y de la metáfora. O, por ejemplo, no sé si las veis, las piezas invisibles de Palacio de Cristal, que están jugando con la percepción visual. Necesito un buen rato para encontrar una pieza. Y cuando la encuentro, descubro que encima me está diciendo que me calle. ¿Lo ves? Y cómo va jugando con la percepción. O esta pieza que es fantástica, con los ojos tapados, en este caso no la boca, sino los ojos tapados, que estuvo expuesta en Nueva York, en medio del Rockefeller Center, en una zona de actividad económica absoluta. Entonces, cuando Prensa le preguntaba a un señor, que le decía, ¿y usted por qué ha puesto esto? Y decía Prensa, el vendedor de salchichas, dice, ¿y usted qué piensa? Que le dice, no sé, que se está tapando, que no nos quiere ver. Y dice, bueno, es que este gesto lo haces cuando prefieres no mirar. Entonces ya la metáfora al lado del centro económico mundial ya es fantástica. O, por otro lado, esta pieza que estuvo expuesta en Arco, ya estoy acabando, esta pieza que estuvo expuesta en Arco, que habla sobre los inmigrantes. Y el texto, lo voy a leer, el texto de Prensa sobre estas cabezas, en las que hay una cabeza de hombre, casi siempre son mujeres, niñas, y en la derecha es un chico que dice que es que además le resulta muy simpático, porque a él lo que le interesa es lo femenino. Dice, no la mujer, sino lo femenino, como filosofía de trabajo. Y él escribe sobre esta pieza, algo así, a ver si soy capaz de leerlo, dice, qué lento, arduo y laborioso es construir, pero qué rápido, sin esfuerzo y terrible es destruir. Creo que una de las crisis más traumáticas que enfrenta el mundo hoy es la destrucción de sociedades y culturas, y como consecuencia las grandes migraciones que le siguen. Las guerras, la violencia política y la explotación despiadada de los recursos naturales ponen en riesgo a comunidades enteras y grupos étnicos, obligándolos a realizar grandes desplazamientos en busca de seguridad y la posibilidad de una nueva vida en otro lugar. En medio de sueños, que es la pieza, es una reunión de rostros esculpidos en alabastro de diversos orígenes, que dialogan entre grandes bloques de piedra sin labrar. Juntos hablan de búsqueda y reconstrucción, de vida y de luz. A pesar del sufrimiento que conlleva la pérdida y el desplazamiento, la humanidad lleva dentro de sí un poder profundo, el poder de arrojar luz en la oscuridad, iluminar a los que se quedaron sin nada, iluminar un camino hacia adelante y llenar nuestra vida de esperanza. Démosle una oportunidad al futuro. Esta es la pieza, este es el texto que Prensa acompañaba en esta pieza sobre un momento tan complejo en nuestra sociedad actual. De forma que para Prensa su poema favorito es precisamente este, que es la Carta de los Derechos Humanos puestas a modo de cortina, que se podría o se debería tocar para ver cómo se mueve, o cómo genera un rumor, pero no lo van a dejar, pero que genera ese efecto en el que está flotando en el aire, que sabemos que existe, pero que a veces no se utiliza. Es así de triste. Para Prensa es el poema más bonito del ser humano, que son los derechos humanos. En definitiva, Prensa está mirando hacia adentro del ser humano, desde el punto de vista orgánico, pero también desde el punto de vista social, y sobre todo desde el punto de vista sensitivo. Y va a generar, como hacen los grandes artistas, el objetivo último, es una pregunta sobre una pregunta. Es decir, Prensa no nos da soluciones, sino que nos invita a reflexionar el porqué de las cosas. Muchas gracias.